Bien, buenas tardes, bienvenidos a esta capacitación gratuita de ISO 20000, sí, que daremos en esta tarde. Como bien les hemos platicado en días anteriores, esta es una iniciativa que ya tiene un año que estamos de haber iniciado formalmente. Iniciamos en septiembre del año pasado. Esto es una iniciativa que pensamos porque normalmente cuando llegamos a las organizaciones, ¿sí? Pues experimentamos que el profesional de TI en ocasiones, pues le falta cierto conocimiento en el tema de buenas prácticas y que se hace indispensable que las conozcan, pues porque es la manera en la que pueden desempeñar mejor sus funciones. Entonces, a través de estos pequeños webinars, masterclass de unas 60 minutos, tratamos de compartirles nuestra experiencia en temas de sistemas de gestión. ¿Sí? Estamos abriendo la parte de ISO 20000. ¿Sí? En meses anteriores tuvimos las capacitaciones en función de ISO 27001 y ya pueden encontrar en YouTube los webinars de las sesiones anteriores, si alguno de ustedes quisieran. Pues nuevamente sean bienvenidos, vamos a iniciar, ¿sí? Esta plática el día de hoy, invitándolos también y comentándoles que tenemos los cursos formales de fundamentos de ISO 20000, a donde tratamos de manera general todos los temas relacionados con ISO 20000, con el estándar, ¿sí? Con 2018, desde la perspectiva de entender el requerimiento, de entender la norma, ¿sí? Y también tenemos el curso de formación de auditores ISO 20000, ¿sí? Los dos están acreditados, en los dos se entregan este certificado de participación. Hay un pequeño examen, ¿sí? A donde, con el cual evaluamos sus conocimientos y posteriormente se les emite y se les hace llegar este certificado. Uno está por GTA y el otro por un organismo de certificación nacional en México. Entonces, sean ustedes bienvenidos. Gracias a todos. Colombia, Venezuela, Monterrey, Ciudad de México, Ecuador, Paraguay. Si me falta alguien más, por favor, póngalo en la línea para que lo podamos saludar desde aquí. Ok, pues bien, una vez dado esto, pues vamos a iniciar, ¿sí? Esta capacitación gratuita, una Intelli Masterclass más que vamos a entregar. Sean ustedes bienvenidos a esta capacitación. Mi nombre es Roberto Sánchez. Gracias en nombre de la red de consultores de Intelli. Me acompaña Anabel Soriano, también consultora, ¿sí? Y facilitadora de las sesiones online. Entonces vamos, ambos tenemos experiencia en sistemas de gestión, ISO 20000, 27001, 22301, 9001, con especial atención a todo lo que son gestión de servicios de TI. ¿Sí? Yo tengo 20 años de experiencia en estos temas, soy consultor desde hace más de 20 años en temas de buenas prácticas, ¿sí? Soy ITIL Expert, IT Service Manager, conozco muy bien las versiones de ITIL desde la 1, cuando salen los 80s, 42 libros que eran, hasta hoy la transformación que es en ITIL versión 4. ¿Y por qué hablo de ITIL? Pues porque está muy relacionado el tema de ISO 20000 con ITIL, o con lo que es la práctica de gestión de servicios o el IT Service Management, ¿no? Que ha sufrido muchos cambios a lo largo de los años, pero hoy este estándar nos ayuda. Ok. Anabel, buenas tardes. Buenas tardes a todos. Vamos a iniciar. Como de costumbre, los invitamos a que nos sigan y que se unan a los diferentes grupos que tenemos en LinkedIn, que estamos formando para poder compartir el conocimiento, la experiencia, las dudas, los comentarios. Los invitamos a participar activamente. En este momento, Anabel en el chat les va a colocar las ligas para que los que no estén
unidos, nos acompañen. Es importante que hagamos comunidad. Este esfuerzo que estamos haciendo es porque a lo largo del tiempo nos hemos dado cuenta de que no existen sitios en español, ¿sí? Para la difusión de buenas prácticas, y entonces nuestro objetivo es compartir esa experiencia en español, ¿no? Y formar nuestros grupos. El de Service Desk, el de profesionales de ISO 27001 y el de transformación digital. Nuevamente sean ustedes bienvenidos, vamos a iniciar. Bien, como de costumbre, ¿sí? Cuando iniciamos estas capacitaciones, el objetivo no es ir al formalismo, sino entender el espíritu y la filosofía de la norma y entender el esfuerzo que implica lograr una certificación en sus organizaciones. Recordando que ISO 20000 es para certificar a las organizaciones e ITIL certifica a los profesionales. Pero también existen certificaciones para los profesionales, para las personas por diversos organismos. Nosotros, por ejemplo, trabajamos con GTA para la certificación en las diferentes ISOs, en los fundamentos, y con los organismos de certificación para la formación de auditores. Partiendo de aquí y haciendo el ejercicio sin hacer el requerimiento formal de la norma y lo que nos pide, el primer objetivo es entender en qué consiste certificarse. ¿Y por qué queremos compartirles este conocimiento? Normalmente, esta norma es de difícil aplicación, de difícil comprensión y genera, en la mayoría de los casos, que las organizaciones inviertan mucho tiempo en lograr el objetivo sin alcanzarlo. Nos hemos encontrado que hay organizaciones que llevan más de 1 año, 2 años, tratando de certificarse y no lo logran. ¿Y por qué no lo logran? Porque no es una norma de fácil comprensión, ¿sí? No es ciencia oculta tampoco, pero no es de fácil comprensión. Y el otro es entender el esfuerzo que hay que hacer, y a diferencia de un 9000 o de un 27000, a donde puede haber ciertas exclusiones, ¿sí? Aquí los apartados del 4 al 10 son obligatorios para todo, para el cumplimiento. No puede uno hacer exclusión. Como siempre, hay que entender el contexto de la organización. No es lo mismo certificar una pequeña organización, una mediana o una gran organización de TTI. ¿Y por qué? Pues porque las capacidades, el conocimiento, las habilidades y que se tienen en la organización no siempre son las adecuadas, ¿sí? Y tampoco existen los recursos económicos y financieros para lograrlo. Y otra cosa que hemos aprendido a lo largo de estos años, y sin entrar en los modelos de madurez de los procesos, ¿sí? Es que la madurez de las organizaciones no siempre es la misma, y lograr el objetivo les puede llevar más tiempo si es que se comportan de forma más ambiciosa. Por lo tanto, es importante definir el contexto de la organización y el alcance, ¿sí? Y para partir del alcance, lo que tenemos que hacer normalmente, es identificar un proceso de negocio al cual, ¿sí?, le proveemos un servicio de tecnología de la información, normalmente, ¿sí? ¿Por qué? Porque lo que nos dice es que debe de ser un proceso que le dé valor al negocio, ¿no? El correo electrónico, como ejemplo, el servicio de correo electrónico puede ser un buen servicio, ¿sí? Tiene sus bemoles. Lo que se ve difícil es que en ocasiones las organizaciones de TI, ¿sí?, son demasiado técnicas o demasiado tecnológicas, y entonces ellos ven el servicio de servidores, el servicio de redes, el servicio de PCs, ¿no? Un poco lo que hay que darle es entender el concepto de servicio, que lo vamos a revisar en unos momentos más, pero que apoye un proceso de negocio. Normalmente y de manera ilustrativa podemos escoger el servicio de negocio, por ejemplo, de facturación, ¿no? ¿Qué implica el servicio de facturación? Pues probablemente implica un servidor, una base de datos, va a pasar por la red y va a incluir las terminales de trabajo de los
de las personas que realicen factura. Una vez identificado este servicio que soporta el proceso de negocio, el siguiente paso es identificar los activos y los elementos de configuración. ¿Por qué? Porque todos los activos y los elementos de configuración que participan en el servicio, ¿sí?, tienen que ser controlados y gestionados y sujetos a un proceso de cambio, ¿sí? Y como veremos más adelante, ¿sí?, esta norma implica implementar en la operación 18 procesos, ¿sí? Y a cada servicio que nosotros subamos, ¿sí?, hay que aplicarle los 18 procesos porque no hay exclusiones. Una vez identificados los activos y los CIs, podemos también lo que tenemos que hacer es la gestión de riesgos, ¿sí? Tenemos que hacer una gestión de riesgos. Y entonces tenemos que tener conocimiento del negocio, conocimiento de identificar los elementos de configuración y conocimiento para la gestión de riesgos. ¿A dónde tenemos que hacer gestión de riesgos? Tenemos que hacer gestión de riesgos para la organización, es decir, qué riesgos tiene la organización que provee el servicio. La gestión de riesgos alrededor del sistema de gestión de servicios, ¿sí?, del servicio en particular, ¿sí?, y de tres componentes principalmente, ¿sí? La gestión de riesgos desde la perspectiva de disponibilidad, de continuidad y de seguridad de la información, ¿sí? Entonces, tenemos que tener un buen conocimiento sobre ciertas prácticas para que esto se pueda realizar. Y después viene la tarea más complicada, ¿sí? Una vez que ya hicimos la identificación del proceso, los activos y la gestión de riesgos, ¿sí?, tenemos que ver la implementación de los procesos. Son 18 procesos, ¿sí?, que tenemos que hacer. Y entonces es ahí a donde se viene el esfuerzo. Por cada servicio que ustedes suban en el alcance de su certificación, ¿sí?, ustedes tienen que implementar esos 18 procesos. A todos los tenemos que hacer la aplicación de cambios, de incidentes, configuraciones, problemas, liberaciones, despliegue. Los vamos a ver en un momento más. Entonces, aquí está la clave. Si ustedes son muy ambiciosos y quieren subir demasiados servicios, pues el trabajo de implementar los procesos se va a complicar. Si ustedes identifican demasiados activos, ¿sí?, demasiados activos son más difíciles de gestionar. Entonces, tiene que hacerlo de manera incremental y progresiva. Y lo vamos a ver en un momento más. Ahora bien, para hacer la implementación de un sistema de gestión de servicios basado en 20.000, en ISO 20.000, ¿sí?, existe una familia de normas. Alrededor de esta norma existe un grupo de trabajo muy grande y que normalmente viene del IT Service Management Forum, que se forma por ahí de los años 80, 90, ¿sí?, que es el primer precursor de la buena práctica de ITIL, ¿no?, como base. Y ese foro, conforme ITIL se va transformando, ese foro va migrando hacia los comités ISO y son hoy la base de ellos, ¿no? Y para ello han desarrollado un conjunto de guías o de partes de la norma que nos permiten y que nos ayudan en la implementación. El primero de ellos, ¿sí?, es 20.000, la parte 1, ¿no?, que son los requisitos del sistema de gestión. Estos son todos los debes de la norma que debemos de cumplir para lograr ser acreditados. Después existe la parte 2, que son directrices sobre la aplicación al sistema de gestión de buenas prácticas. Nos da recomendaciones de cómo podemos implementar ciertos debes de la norma y principalmente de la habilitación de los procesos, ¿no? Existe una más que la verdad es, en ocasiones es muy desconocida por las organizaciones que inician el proceso, pero yo les recomendaría altamente que la consultaran para cuando van a hacer el esfuerzo de implementación. Si es que ya lo están haciendo, ¿sí?, que la revisen para que puedan identificar perfectamente bien el alcance, que es la parte 3. La parte 3 es una guía para la definición del alcance y la aplicabilidad del sistema de gestión, ¿sí? Ahí, en ese apartado 3,
nos dan varios ejemplos de cómo podemos definir un alcance, ¿sí? Y cómo es que aplica. Me gustaría que a nivel de chat dijeran si algunos de ustedes ya están certificados, que digan certificado, unos que estén implementando o otros que lo quisieran hacer. Uno es para poder redondear la plática y el otro es para hacerles hincapié en los que están implementando del reto y de los temas que se les pueden estar complicando, ¿sí? Entonces, ese es el tema. Entonces, existe una parte más, que es la parte 10, que es el vocabulario y definiciones. A diferencia de otras prácticas, ¿sí? O de otras normas, esta norma es muy completa y muy particular y muy especializada en cierto sentido. Entonces, es correcto que tengamos un vocabulario homologado en la organización, porque a diferencia de muchas otras disciplinas, ¿sí? En tecnología de la información, llevamos muchos años tratando de homologar, ¿sí? El lenguaje, pero no lo logramos, ¿sí? El ejemplo más tradicional, y últimamente entré a un webinar, sigue siendo el tema de problema. En la buena práctica, ¿sí? Los usuarios siempre hablan y dicen que tienen problemas, cuando lo que realmente tienen son solicitudes de servicio o incidentes, es decir, necesitan soporte. Entonces, la parte de Dios también les ayuda mucho cuando están haciendo su esfuerzo de implementación o de mejora para homologar la comunicación y el lenguaje en su organización. Veo que algunos de ustedes la quieren, la quieren implementar y algunos ya participaron en una implementación. Bien. Como toda buena norma ISO, pues tiene sus 10 puntos de acuerdo al estándar o a la directriz del SL32, ¿sí? Que tiene su objetivo, campo de aplicación, referencia, términos y definiciones. Y de la parte 4 a la parte 10, todos los debes de esta norma son, se deben satisfacer y no son exclusión. Y no hay exclusiones. Una parte importante que me gustaría comentarles es esta norma ISO 20000 es la norma 9001, ¿sí? Para TI. Si ustedes tuvieran o tienen un sistema de gestión basado en ISO 20000, pueden cumplir de manera muy transparente ISO 9001. ¿Por qué? Porque tiene todos los elementos que pide y la ventaja que tiene ISO 20000 es que se especifica en el requerimiento y les dice al menos lo que deberían de tener para cumplir con un requisito. Por ejemplo, ¿no? Dice la norma ISO 20000 que debo de tener un proceso para gestionar o una práctica para gestionar, ¿sí? A los proveedores. En el apartado de ISO 9000 dice que tengo que gestionarlos y ya me dice cómo los tengo que gestionar. Me dice que tengo que tener un acuerdo de calidad. Aquí tengo un acuerdo de niveles de servicio. Entonces, con todos esos elementos es más fácil hacerlo y cumplir con 9000. Entonces, desde mi perspectiva, es la norma más completa que existe para garantizarla, o para, no para garantizar, sino para subirnos en el tema de la calidad de los servicios. Otra que pudiera yo comentarles, sin irnos más allá y estamos enfocalizados a la tecnología de la información en este momento, es que esta norma pudiera aplicar a cualquier servicio que se provee, siempre y cuando entendamos bien el concepto de servicio, ¿no? Si ustedes pudieran aplicarlo, podrían tener un sistema de gestión de servicios de otra naturaleza sin ningún problema. Entonces, visto eso, el gran reto está en el apartado 8. ¿Por qué está en el apartado 8? Porque nos habla de la operación y nos habla de que tenemos que hacer la implementación de 18 procesos, ¿sí? O de 18 prácticas. La norma no es específica y dice que tienes que tener los procesos con el nombre. Dice
que cuando tengas tú o tengas la forma de justificar que hace lo que te solicita la norma, no importa cómo lo tengas definido, pero lo importante es que lo realices. Voy a enumerar, ¿sí?, los procesos que tenemos que definir. Uno es para que nos sensibilizamos del esfuerzo que tienen que hacer, ¿sí? Y otro es para así decir, sí comentarles que cuando ustedes estén atorados en la implementación y no muestren avances, sí tienen que pedir ayuda a un consultor, ¿sí? Y ahorita les hablo de las características que tiene que tener el consultor. ¿Por qué? Porque en más de una ocasión nos ha tocado ir a destrabar a las organizaciones porque llevan años trabajando sin lograr avances por una mala interpretación de la norma, ¿sí? Y falta de conocimiento. Entonces, por ejemplo, tenemos que tener gestión de activos, gestión de configuración, tenemos que hacer una gestión del catálogo de servicios, de relaciones con el negocio, niveles de servicio, proveedores, algo que normalmente las organizaciones de TI no tienen, pero que es importante para garantizar la calidad del servicio, es la gestión del presupuesto y la contabilidad. ¿Por qué? Porque sí tenemos que tener en consideración que todo en TI es un gasto. ¿Por qué? Porque normalmente los usuarios están acostumbrados a pedir servicios sin pagar por ellos. Entonces, aquí sí tenemos que ser conscientes de que todo lo que hacemos en TI tiene un costo. Entonces, tenemos que tener presupuesto y contabilidad, ¿sí? Tenemos que hacer la gestión de la demanda, ¿sí? Y la gestión de la capacidad, que van muy relacionadas. Si ustedes hicieran una gestión de la capacidad completa, cumplen de manera natural con la gestión de la demanda, ¿sí? Si lo abarcáramos desde una perspectiva, por ejemplo, como lo ve ITIL versión 3 del año 2011, porque hay de 2 años, ¿no? Después está lo que es la gestión de cambios. Hay que hacer la gestión de cambios. Y hay una parte nueva. En ISO 9000, los que estén familiarizados o que tengan conocimiento de ISO 9001, normalmente habla de nuevos servicios. Aquí de manera específica dice que tengo que hacer el diseño y la transición del servicio, ¿sí? Es decir, lo tengo que diseñar y lo tengo que transicionar para ponerlo en operación. Y posteriormente a que tengo la transición, lo que tengo que hacer es la liberación, la gestión de la liberación y el despliegue para ponerlo en producción. Entonces, desde esa perspectiva, yo lo que hago es diseño, construyo y transiciono el servicio, ¿no? Todos los servicios, ¿sí?, se tienen que diseñar. Así sean contratados para otro, ahí existe cierto diseño. A diferencia de las primeras versiones de ISO 9000, de ISO 20000, perdón, sí, el tema de la gobernabilidad de los procesos se ha relajado un poco y hoy sí abiertamente se dice que puede haber proveedores que participen en los procesos, en la provisión del servicio, ¿sí?, o que sean responsables de ciertas actividades. Y eso sucedía mucho porque si alguna organización grande quería certificar un servicio y tenía una mesa de servicio outsourciada, pues se les iba a complicar. Entonces, aquí en la versión de 2018 ya da la facilidad, ¿sí?, y abiertamente permite que se integre ese proveedor con ciertas consideraciones, ¿no? Que para ello vamos a tener un webinar y una masterclass gratis en próximas sesiones, para explicar de manera más detallada. Después tenemos que tener el proceso de gestión de incidentes, de solicitudes de servicio y problemas que normalmente ya todas las organizaciones de TI lo hacen, ¿no? Tenemos que hacer la gestión de la disponibilidad, la gestión de la continuidad y la gestión de la seguridad de la información. Y aquí estos tres procesos, si no tenemos cuidado, se nos pueden complicar. ¿Por qué? Porque hay que entender bien el concepto de disponibilidad del servicio, lo que necesitamos, porque en ocasiones lo que sucede en las organizaciones de TI es demasiada ortodoxia hacia la buena práctica.
porque pudiéramos hablar de continuidad del servicio, pudiéramos incluso basarnos en 22.301, ¿no? Y hacer todo, y hacer y pensar hasta en un DRP, cuando en organizaciones pequeñas el plan de continuidad puede ser muy diferente al de una gran organización. Un banco puede tener el sistema redundante, tener multisitios, ¿sí? Para hacer la continuidad, mientras que una pequeña organización no tiene esa capacidad. Y si para acabarla de rematar nos llega un auditor muy ortodoxo, pues nos va a pedir que tengamos un DRP cuando la organización no tiene la capacidad. Y entonces es cuando tenemos que hacer hincapié desde el contexto de la organización que no tenemos esas capacidades de inversión. Entonces, el gran reto de implementar el sistema de gestión está aquí en la parte 8 de operación. Independientemente de que tengo que tener el proceso de auditoría, el proceso de gestión documental, el proceso de revisión de competencias o el de competencias del personal, el de gestión de documental, ¿sí? Y a diferencia de un ISO 9000, la gestión documental es muy específica y nos dice que tenemos que tener un buen control de documentos, ¿sí? Y son prácticas que ya vienen muy heredadas. ¿Por qué? Porque normalmente en la tecnología de la información, este mundo es muy cambiante. Entonces, los documentos tienen que evolucionar y que tenemos que tener las últimas versiones. Y para colmo, hoy el tema de agilidad se vuelve demasiado, demasiadas, ¿cómo se dice? Em, Tenemos que ser más rápidos y hacer liberaciones más constantes de productos que pueden llevar ciertas imperfecciones y desestabilizar, pero es parte de la nueva realidad que tiene la tecnología de la información. Tenemos que ser ágiles. En este momento voy a entrar a la parte de la definición del servicio desde una perspectiva muy simple. En este momento, quienes estén actualizados en estos temas, pues sabrán que existe la versión 4 de ITIL que fue liberada y que hay cierta renovación en los conceptos. A mí de forma particular, ITIL 4 no me gusta para aquellos que están incipientes en las prácticas, porque da por hecho que ya tienen ITIL 3, versión 3 implementada, y que esta es una evolución, ¿sí? Entonces, me gustaría, y la parte de ISO 20000 está plantada todavía sobre la versión de ITIL versión 3, ¿sí? Sobre la definición de los procesos, a donde es más claramente hablar de los procesos y hablar del ciclo de vida. Entonces, como guía, pueden utilizar los 5 libros de ITIL versión 3. Me gusta la definición de ITIL porque es muy robusta en ese sentido. Dice, ¿qué es el servicio de TI? Pues ITIL dice que es el medio por el cual se entrega valor a los clientes, facilitándoles un resultado o el resultado que quieren lograr sin tener específicamente la propiedad de los costos y los riesgos, ¿sí? Por ejemplo, cuando hablamos de una organización interna de TI que soporta una unidad de negocio, a la unidad de negocio de finanzas, a la cual le provee el servicio de facturación, ¿sí? Y voy al servicio porque me parece muy didáctico el servicio de facturación para emitir una factura. Entonces, ¿qué es lo que sucede? Eh, la unidad de negocio de finanzas no quiere saber si nuestro servidor es Linux, si nuestro servidor es Windows, si está en VMware, si está en Microsoft, si está en lo que ustedes quieran. No sabemos si tiene una base de datos, si está en la nube, si está en un servidor en particular. Él lo que quiere es una aplicación a donde ingrese un número, se procese la información y le emite una factura electrónica o le permita imprimirla. Eso es lo que quiere el negocio. No quiere saber.
y que se le provea y que no tenga que correr los riesgos de hacerlo ellos internamente. Entonces, eso es lo que es un servicio de TI. Ahora, el otro concepto que viene difícil es estas características de los servicios, ¿sí? Que lo vuelve complejo de gestionar en ocasiones. ¿Por qué? Son intangibles los servicios, no los podemos palpar, ¿sí? Los servicios se producen y se consumen al mismo tiempo. No puedo tener yo almacenadas, ¿sí? Cierto número de facturas para ver en qué momento el negocio me las quiere solicitar y tenerlas listas. Cuando quiero el negocio quiere emitir una factura, lo que hace es se conecta a la aplicación, captura unos datos y en ese momento se genera la transacción y se procesa y obtiene un resultado, un archivo electrónico o un papel, ¿no? Los servicios son muy variables, es decir, pueden tener varias combinaciones y no siempre. En el caso muy particular de México, por ejemplo, pues puede haber diferentes tipos de retención de las facturas, que puedes retener cierto porcentaje de IVA, de ISR, ¿sí? O de impuestos sobre la renta, y entonces eso es lo que hace el servicio muy variable y tiene muchas características. Otro que es muy importante es que el usuario participa en la provisión de los servicios. Es decir, el usuario es responsable de capturar la información correcta en el sistema para que el sistema la procese. Y en ocasiones, ¿cuántos de ustedes no les han dicho porque normalmente el usuario lo ve, el aplicativo no funciona, ¿por qué? Me entregó malos resultados. Cuando ellos son los responsables, ¿sí? De poder, de capturar correctamente la información. Entonces, para que el servicio sea exitoso, tenemos una alta participación del usuario en la producción del servicio, ¿sí? Y otro tema es que vuelve complejo al servicio es el concepto de satisfacción, que es muy subjetivo. Algunos usuarios dirán que les fue muy bien en el uso de la facturación y otros les dirán mal. Aquel que se equivocó en la facturación y que capturó mal los datos probablemente le achaque la responsabilidad del atraso de todo al sistema y no se haga responsable. Mientras que el que lo hizo bien no se evalúe correctamente, ¿sí? Y otro tema muy importante. Cuando estamos hablando del servicio, y por ejemplo, normalmente los proveedores de servicio, como son los que venden o los que proveen el servicio de mesas de ayuda, de mesas de servicio, de los NOCs, de los Network Operation Centers, ¿sí? Esos son servicios que ustedes tienen y que se los venden a un cliente. Si ustedes le vendieran el servicio de soporte para lo que son la gestión de solicitudes de servicio y de incidentes, a todo ese proceso de negocio que para un proveedor de servicios es su core, ¿sí? Ustedes le tienen que aplicar los 18 procesos que habíamos comentado anteriormente, ¿sí? ¿Por qué? Pues a las PCs, a la red, al PBX, que es el conmutador, y al sistema donde se registran los tickets, habría que gestionarlos a través de esos 18 procesos. Y es lo que lo vuelve complejo y difícil en ocasiones. Cuando hablamos de los componentes, existen 3 componentes. Los sistemas de información, es decir, todo el hardware y software que necesitamos, ¿sí? No hay proceso, ¿sí? O servicio que proveamos sin que tengamos que darle soporte. Y hago un símil, normalmente, cuando ustedes compran un auto, imagínense que ustedes compraron un auto y que no hubiera un taller o una agencia a donde les dieran mantenimiento, ¿sí? Entonces, no lo podrían dar. Por eso, en las organizaciones internas de TI que proveen servicios al negocio, no podemos certificar el servicio de soporte. ¿Por qué? Porque el soporte se brinda a los servicios que soportan las funciones críticas del negocio,
¿sí? Mientras que un proveedor de outsourcing, ¿sí? O cuando outsourcean o tercerizan una mesa de ayuda, él sí, ¿sí? Y aún así, cuando el cliente identifica que la mesa de ayuda no está funcionando correctamente, debería tener un lugar a donde llamar y reportar alguna falla. Y posteriormente, lo que es la especificación de la calidad. Cuando hablamos de especificar la calidad del servicio, no es otra más que hacer la definición de los niveles de servicio que queremos para nuestro servicio, valga la redundancia. ¿Por qué? ¿De a qué horas lo vamos a usar? La disponibilidad que tenemos que tener, la continuidad en la que queremos que se haga, la capacidad que tenemos que tener, porque no es lo mismo atender 10 usuarios que atender 100. ¿Por qué? Porque tendremos que dimensionar de forma diferente los servidores, la base de datos y la red. Todas esas cargas de trabajo se tienen que trabajar. ¿Ok? Entonces, bajo esos son los 3 componentes clave. Si ustedes los logran identificar, entonces es más fácil que puedan trasladar. De manera gráfica, ¿cómo vemos un servicio de TI? Tenemos un sistema de información y los requerimientos de niveles de servicio, ¿sí? En función de estos requerimientos de niveles de servicio, es que todos estos componentes de la parte de la infraestructura técnica y de aplicaciones tienen que estar robustos. Y hablamos de hardware, de software de sistemas que pueden ser de monitoreo, de gestión, de las redes, de las aplicaciones, las bases de datos y las instalaciones a dónde va a estar, ¿sí? Que hoy, con la ventaja que tenemos de que muchos servicios están en la nube, ¿sí? Las instalaciones empiezan a ser menos redundantes, la disponibilidad y la continuidad empiezan a ser de manera más transparente responsabilidades del tercero. Y aquí, ojo, a pesar de que ustedes tengan los servicios en la nube y que el proveedor les dé ciertos disponibilidad y continuidad, los responsables finales de garantizar la continuidad y la disponibilidad, ¿sí? Está especificada en los requerimientos y es la organización que gestiona el servicio, ¿sí? Es la organización de TI. De manera gráfica, así lo podemos ver, ¿ok? Finalmente, ¿qué es lo que tiene que suceder? A ese servicio que definamos, a este servicio, sistemas de información, requerimientos de niveles de servicio, todos los componentes. Cuando hablamos de activos o elementos de configuración, ¿sí? Los tenemos que pasar por toda la norma, ¿sí? Tenemos que hacer su contexto, ¿sí? El contexto de la organización, identificar las partes interesadas, definir el alcance, cómo vamos a hacer el establecimiento del sistema de gestión. Posteriormente tenemos que tener el liderazgo y comunicación, tenemos que tener una política de servicio, tenemos que tener las responsabilidades y las autoridades sobre la gestión sobre el sistema de gestión, tenemos que hacer los riesgos y las oportunidades, ¿sí? Los objetivos y el plan para el sistema de gestión. Todo eso se tiene que documentar, ¿sí? Y es ahí el arte que está en la implementación. Y después viene la parte de soporte, que es a donde tenemos que garantizar los recursos, que la persona tenga las competencias adecuadas para gestionar, y es algo que vuelve difícil al sistema de gestión. ¿Por qué? Pues la tecnología es muy cambiante, las aplicaciones se renuevan constantemente, y entonces tenemos que tener altamente entrenada a nuestro personal. ¿Para qué? Para que entonces soporte correctamente y entreguemos los niveles de servicio que hemos comprometido. Y después viene el tema de la operación, que es la implementación de los 18 controles. Y es aquí a donde la recomendación es, cuando ustedes estén atorados en la implementación del sistema de gestión, ¿sí? Tengan precaución del consultor que invitan a ayudarles, porque sí tiene que tener experiencia en la implementación. ¿De qué? De sistemas ISO, de conocimiento de buenas prácticas y de ser sensible a la madurez que experimenta y al contexto que tiene la organización. No es lo mismo hacer continuidad para un banco y para un proceso de negocio de un banco o de una gran transnacional
que hacer el servicio de continuidad para una pequeña organización, ¿sí? Y entonces se la vuelan, por llamarlo coloquialmente, con el esfuerzo que tiene que hacer la organización. Y el otro es el conocimiento de buenas prácticas. Hay que conocer demasiadas cosas. ¿Quién de ustedes sabe hacer un plan de capacidad o continuidad? Un plan de demanda, ¿sí? ¿Cuántos de ustedes saben diseñar servicios? ¿Cuántos de ustedes saben liberaciones y despliegues? Que parecen ser procesos que ya tienen mucho tiempo y que hoy en día, ¿sí?, siguen sin aterrizarse a las organizaciones, porque lo que mata es la ortodoxia. Muchas empresas y muchas organizaciones que se quieren certificar en ISO 20000, ¿sí?, fracasan porque quieren aplicar la ortodoxia de ITIL, ¿sí? ¿Y por qué hablo de la ortodoxia de ITIL? Porque ITIL, ¿sí?, en los 5 libros de la versión 3 y en los nuevos libros, ¿sí?, habla de de un sinnúmero elevado de buenas prácticas, pero no todas esas buenas prácticas son aplicables a las organizaciones. ¿Por qué? Porque hay prácticas que necesitan primero ser implementadas, madurar para aplicar las siguientes buenas prácticas. Y es ahí de la experiencia que tiene la organización y de la experiencia que tiene el consultor, el hecho de que van a redituar. Por ejemplo, ¿sí?, ¿cómo harían un plan de capacidad? Pues les dice la buena práctica que pudieran tener una herramienta en la cual monitorean toda su infraestructura y les entrega un rendimiento, ¿no?, de todas las PCs, de los servidores, bases de datos. ¿Cuántas de las organizaciones de ustedes tienen la herramienta para medir la capacidad? ¿Cuántos de ustedes tienen el plugin que tiene esa herramienta para medir el procesador, la memoria y el ancho de banda de la red? Y tienen esos dispositivos. Es muy complejo. Una pequeña organización, yo les pudiera decir, ¿cuál es la capacidad? El número de PCs que tienes. Oye, ¿y si esas PCs tienen poca o mucha memoria? Ese es un segundo paso que voy a dar. Pero el primer paso es reconocer que para provisionar el servicio yo necesito 10 PCs. ¿Por qué? Porque tengo 10 usuarios y entonces mi capacidad debe ser de 10 PCs. En el siguiente paso ya me preocuparé si esas PCs tienen suficiente procesador, suficiente memoria y si el ancho de banda de la red está bien, ¿sí? Es el primer ejercicio. Y entonces en el primer ejercicio se la vuelan queriendo monitorear todo, ¿sí?, y queriendo establecerlo. Entonces tienen que sentarse, dimensionar en dónde están y cuál es el primer paso. Y eso solamente lo logran con un poco de experiencia, ¿sí?, y de haber transitado por algunas organizaciones, ¿sí? Lo peor que podemos hacer los consultores cuando llegamos a las organizaciones es traslapar el ambiente que venimos de un cliente que tiene ciertas capacidades a uno que no las tiene, o al revés, el que no las tiene, ¿sí?, y llegar a un lugar a donde sí tienen abundancia en el sentido de recursos y que pueden disponer y entonces poder ver cómo los explotamos y los sacamos, ¿sí? Y lo mismo así, hablaríamos de un plan de continuidad. No es lo mismo hacer un DRP que tener un sitio alterno a donde probablemente podamos llegar a conectar nuestras PCs, a poner nuestros servidores. ¿Por qué? Porque los servicios del servidor hoy están en la nube y lo único que necesitamos es un pequeño lugar a donde sentarnos para que esos servicios funcionen. ¿Ok? Este es el gran esfuerzo. Y después hay otra parte en donde también las organizaciones pierden la dimensión, que es en la evaluación del desempeño. Por norma nos dice que tenemos que medir el desempeño del sistema de gestión, de los procesos, ¿sí?, y del servicio. Para empezar, ¿cómo miden el desempeño del servicio? El desempeño del servicio se mide a través del acuerdo de nivel de servicio. Si lo cumplimos, lo estamos dando. Medir el sistema de gestión.
es identificar si tenemos no conformidades, si tenemos oportunidades de mejora, así lo medimos el sistema de gestión. El problema empieza cuando tenemos que medir el desempeño de los procesos. Hay un apartado de la norma que dice que la organización, ¿sí?, tiene que definir, ¿sí?, lo que va a medir y que le haga sentido. Entonces, de acuerdo a su contexto y de acuerdo a su situación, ustedes tienen que definir qué van a medir y eso es lo que tienen que justificar que van a medir. No están excluyendo, están delimitando el alcance de la medición. Y otra, en ocasiones, otra vez, como dicen, se vuelan y entonces le meten 5 o 6 indicadores a cada proceso. Si le pusiéramos 5 indicadores por 18 procesos, ya estamos hablando de ciento y tantos indicadores de desempeño. Se la van a pasando generando reportes y mediciones. Cuando empiezan los procesos de adopción, ¿sí?, y principalmente de esos procesos a donde no tienen mucho tiempo en ejecución, pues se les va a dificultar porque no tienen los elementos. Voy a poner un ejemplo simple. Si no tengo un proceso de cambios formalizado, el primer indicador es el número de cambios que registro. Porque de no tener nada a registrarlos es el primer indicador. Pero si yo pongo que cambios exitosos contra fallidos, contra el tiempo en el que me lleva a ejecutar un cambio, esos indicadores lo único que van a hacer es frustrarlos porque no hay forma, porque no tienen la madurez, porque si tienen 6 meses de implementarlo es cuántos cambios tendrían que haber ejecutado para saber cuánto tiempo, cuál es el tiempo promedio que se llevan y cuánto tiempo promedio tienen los cambios estándares, ¿sí? Y lo mismo los incidentes. Si no tienen un proceso formal de incidentes, el registrar los incidentes y ver cuáles se solucionaron y cuáles no, son 2 indicadores, ¿sí? Lo estoy poniendo de manera muy sencilla, pero eso aplica dependiendo. Hay organizaciones a donde ya hay ciertos procesos están ya más maduros que otros y entonces pudiéramos exigirles mejores indicadores, pero si no, con indicadores básicos. Un indicador de nuevos servicios es número de nuevos servicios registrados. Así de fácil. Nada más porque pues antes no registrabas los nuevos servicios. Entonces, hoy sí los registras. Entonces, hay que conocerlos. Y finalmente, el punto de mejora, que hay que ver las no conformidades y las acciones correctivas. Aquí en esta norma es muy fácil encontrar las no conformidades. La no conformidad principal es no alcanzar el acuerdo de nivel de servicio. Si ustedes no logran alcanzar el acuerdo de nivel de servicio, que básicamente es todo el esfuerzo que se hace para implementar la norma, ¿sí?, pues están en una inconformidad mayor, ¿sí? La otra es que no hayan ciertos debes de la norma, ¿no? Y después viene la mejora continua. Aquí lo que hay que hacer en la mejora continua es este pensamiento que ya viene, y aquí sí es lo que me gusta de ITIL versión 4 y de las tecnologías ágiles, es la mejora continua incremental. Es decir, no esperen hacer grandes mejoras, sino ir haciendo pequeñas mejoras conforme van obteniendo resultados y de esa manera logran mitigar los temas. ¿Ok? Finalmente, los trucos. ¿Dónde está el truco para la certificación y lograrla en tiempo y forma y de forma viable? Es que entiendan el contexto de la organización que se va a certificar, las capacidades y habilidades que existen en la organización, y cuando hablo de capacidades y habilidades es, tienen implementados procesos, creen en los procesos, tienen gente entrenada, conocen las buenas prácticas. Y aquí hay dos temas. Conocen las buenas prácticas. 1, para gestionar la tecnología y 2, para hacer la gestión de los servicios, ¿sí? Para gestionar la tecnología es conocimientos de base de datos, conocimientos de sistemas operativos, conocimientos de redes, conocimientos de buenas prácticas para la gestión como puede ser ITIL, ISO 27001, ¿sí? O otras metodologías, ¿sí?
Eso es importante que ustedes lo ubiquen y después el alcance. Mi recomendación, no hagan más de un servicio para cuando lo van a subir por primera vez, ¿sí? Si ustedes quieren subir dos servicios simultáneamente, suban primero uno, ¿sí? Y una vez que está funcionando el sistema de gestión, utilicen el proceso de servicios nuevos de diseño y transición para subir uno nuevo. Y entonces ven cómo el servicio y cómo el sistema de gestión empieza a funcionar de forma natural. Porque además los auditores quieren ver evidencia de que suban un nuevo servicio, como si fuera muy fácil subir nuevos servicios todo el tiempo, ¿sí? O grandes mejoras. Después de eso, viene del concepto que ustedes definan el servicio y el nivel de detalle que quieran controlar. Si ustedes quieren subir y gestionar, imagínense que tienen un parque vamos a pensar en una gran organización que se quiere certificar y que quiere certificar su servicio de escritorio, ¿no? Y quieres subir y controlar el mouse, el teclado, el monitor y las CPUs. Pues es un esfuerzo impresionante para tener un parque de 1000 computadoras, ¿sí? Pueden tener herramientas de gestión siempre y cuando descubridores y que les ayuden a cargar los elementos en la CMDB, pero el problema que experimentan es que pueden tener equipos muy viejos o equipos muy nuevos o que no leen sus características o que no pueden hacer un buen inventario porque quieren tener el control del número de serie del disco duro, el número de serie de la memoria, el número de serie. Tienen demasiado detalle y se concentran en la gestión de configuraciones cuando les faltan 17 procesos más. Entonces, si ustedes definen su servicio y dicen, lo único que voy a controlar es el número de computadoras y saber que tengo 1000 computadoras que voy a provisionar, es más que suficiente, ¿sí? Ahora, seleccionen un servicio controlable, fácil de gestionar y que sea entendible. Porque además, la norma me dice que cuando yo defino el alcance, tengo que ser específico del servicio que estoy subiendo y en las localidades de la organización que aplica, ¿sí? Que es otro meollo más. Si ustedes tuvieran o quisieran subir y tienen 3 sedes y quieren subir simultáneamente las 3 sedes, pues se les va a complicar, ¿sí? Pueden subir una sede y después otras. Algo que está muy, que está muy de moda, que es el pensamiento simple, ¿sí? Es pensar las cosas de manera simple, de manera más ágil, ¿sí? Y aquí es a donde la siguiente recomendación es no a la ortodoxia de ITIL, ¿sí? No a la ortodoxia de ITIL. ¿Por qué? Porque se buscan, ITIL es un framework demasiado adoptado, y yo considero que ya hay pocas organizaciones en el mundo que no tengan buenas prácticas basadas en ITIL, ¿sí? Que puedan hacer. El problema de ITIL es que da demasiadas buenas prácticas, ¿sí? Entonces, como ITIL lo manda, lo tengo que hacer. No, señores, tienen que hacer lo que les pide la norma, ¿sí? Y hacerlo de manera sencilla. ¿Cuál es la primera? Si yo tuviese que decir la capacidad que tengo para entregar un servicio, con que yo identifique que para entregar un servicio necesito 20 PCs, ese es mi primer plan de capacidad. 20 PCs con características generales. Procesador, memoria, eso. Ese es mi primer plan de capacidad. ¿Cuál es mi plan de disponibilidad? Tener una PC de respaldo. Si una se daña, subir la otra. Ese es mi plan de disponibilidad. ¿Por qué? Porque si pensamos en tener redundancia, que puedan switchar simultáneamente los servidores, se va complicando. Entonces, pensamiento simple y no ortodoxia, de acuerdo al alcance y al contexto. Es muy diferente si quisieran ustedes soportar un proceso de negocio que trabaja 7x24, 365 y que el negocio depende altamente de él. Si ustedes suben ese servicio que le va a dar valor al negocio
pero que ATI es un gran esfuerzo, pues no hay ningún problema, porque seguramente tendrán la capacidad y el financiamiento para hacerlo, porque los recursos en TI son finitos. Y el último pequeño, pero significativa recomendación o truco es la mejora incremental. Es decir, hagan algo de manera simple, sin ortodoxia, y en la siguiente oportunidad, mejórenlo en función de las habilidades y capacidades que tenga la organización y de la capacidad de inversión que ustedes tengan. Porque de lo contrario, al ser ambiciosos, en su alcance, no van a tener los frutos. ¿Ok? Este tema de ISO 20000 realmente es impresionante porque caben muchas cosas y lo que hemos visto en las organizaciones hace muchos años, en el 2005, 2006, acompañamos a una organización a certificarse en ISO 20000 y, y fue muy fácil desde cierta perspectiva, ¿sí? Porque tenían ciertos elementos y hubo que modelarlos y subirlos. Pero el éxito consistió en delimitar el alcance, porque hay organizaciones demasiado grandes que son ambiciosas en los servicios que quieren certificar y entonces implementar todos los procesos, todas las buenas prácticas se les dificulta. ¿Okay? En la actualidad, ¿sí? La norma cambió en cuanto al control que se tiene que tener sobre terceras partes que participan en la provisión del servicio. Y entonces pueden ustedes tener contratos, acuerdos, ¿sí? Y de manera especificada ciertos niveles de cumplimiento para hacerlo. Entonces, en ese sentido, se cumple. Y algo que está que puede llegarlos a complicar es cuando en una gran organización existe un área de seguridad y entonces hay que aplicarle los controles. Y entonces es ahí. Si ustedes no tienen precaución en aplicarle los controles de seguridad mínimo viables en un primer esfuerzo y después incrementalmente, también lo van a batallar. Y después, para tener consolidados un ISO 9000, un 20000 y un 27001, ¿sí? Subirlos en un primer esfuerzo y tratarlos de homologar puede ser demasiado complicado. Entonces, recomendación, suban un servicio, un alcance limitado, sean simples, digan no a la ortodoncia, llegan mejoras progresivas. Con eso lo van a lograr.